El miedo no era la oscuridad, sino lo que la oscuridad te quitaba sin que te dieras cuenta. La gente no amanecía muerta, amanecía vacía. Caminaban como espectros por las calles de piedra, con una mirada que ya no reflejaba la luz. Eran cáscaras, sombras de hombres que habían sido vaciados por dentro. Fray Cristóbal entendió que el alma no está en el corazón, sino en esa grasa dorada que nos protege del frío del mundo, y aprendió a sacarla con la precisión de un santo y la paciencia de un gusano. Hoy no vamos a hablar de monstruos con colmillos, vamos a hablar del hombre que te abría con un beso de plata para beberse tu mañana. Prepárate, porque después de escuchar esto, cada vez que sientas un escalofrío en la espalda, te vas a preguntar si todavía estás completo. Bienvenidos a Sombras en el Umbral. Yo soy su anfitrión y este es el espacio donde las historias no solo se cuentan, se viven y algunas veces te marcan. Pónganse cómodos y asegúrense de que la puerta esté bien cerrada, porque hoy desenterraremos la historia de Fray Cristóbal el Amalgro, el alquimista de los callejones. Potosí, en 1650, no era simplemente una ciudad, era un organismo colosal, una bestia de piedra y barro que devoraba 1000 hombres al día y escupía lingotes de plata para alimentar las arcas de una España lejana. El aire allí arriba, a más de 4000 metros, tenía un peso propio. Era una mezcla rancia de azufre enamado de las guaras y el olor a orín de las nubes que reventaban en las cuestas. Ese incienso denso y dulzón de las 60 iglesias que intentaban en vano purificar una tierra maldita por la codicia. Las noches potosinas eran traicioneras. La neblina, que los locales llamaban el aliento del diablo, bajaba del Cerro Rico, como un sudario gris que borraba las esquinas, transformando los callejones en laberintos donde el tiempo parecía detenerse. En ese silencio sepulcral solo se escuchaba el goteo constante del agua de las minas y de vez en cuando un grito seco que se cortaba antes de encontrar eco. Cruzar el umbral de la capilla de los desamparados era solo el inicio. Tras el altar principal, oculto por un pesado tapiz de terciopelo carmesí que ocultaba el moho, una escalera de caracol se hundía en las vísceras de la tierra. A medida que bajabas, el aire cambiaba. El aroma a incienso de la iglesia era reemplazado por un olor dulzón, denso y aceitoso, como el de una carnicería que intentaba ocultar la podredumbre con perfumes de rosas. El laboratorio era una caverna de piedra volcánica reforzada, con vigas de roble que crujían bajo el peso de la ciudad. No había ventanas, solo unas pequeñas rendijas de ventilación que conectaban con las alcantarillas por donde se colaba el eco de los lamentos de la superficie. En las paredes, Cristóbal había clavado cientos de croquis anatómicos, pero no eran dibujos normales, eran mapas de dolor. Algunos mostraban la red nerviosa de un hombre, otros detallaban los depósitos de grasas alrededor del corazón y los riñones, marcados con anotaciones en un latín deformado y símbolos alquímicos que parecían sangrar sobre el papel. Sobre la mesa de piedra, el instrumental de Cristóbal brillaba con una luz maligna. No solo estaba el escalpelo de plata y obsidiana, sino también habían separadores de costillas de bronce que terminaban en garras de ave rapaz, y pequeñas prensas diseñadas para exprimir la esencia de los tejidos sin romperlos. En un rincón, el gran alambique de la vida dominaba el espacio. Era una monstruosidad de cobre que recordaba a un sistema circulatorio metálico. Los tubos de vidrio, soplados con imperfecciones que distorsionaban la luz, transportaban el sebo recién extraído. El líquido no se movía como el agua, era lento, viscoso, con un matiz ambarino que pulsaba levemente. Cristóbal lo llamaba el criros de la carne. Decía que, si se mantenía la temperatura exacta de un cuerpo vivo mediante lámparas de aceite eterno, la esencia no se movía,
y él podía beberse la vitalidad del mitayo directamente a través de los poros de su propia piel. Lo más perturbador eran los frascos de conserva. En la parte más oscura del sótano, estanterías enteras sostenían recipientes de cristal llenos de una salmuera amarillenta. Dentro no habían órganos completos, sino trozos de piel con cicatrices del cari-cari. Cristóbal los guardaba como trofeos, convencido de que cada cicatriz conservaba el último grito de terror de su víctima. Cuando el viento soplaba por las rendijas de las alcantarillas, los tubos de vidrio de alambique silbaban en una nota discordante y parecía que el laboratorio mismo respiraba. Cristóbal se sentaba ahí, en medio de ese museo de la agonía, acariciando su escalpelo y escuchando ese silbido, convencido de que estaba a un solo tajo de convertirse en un dios de carne eterna, mientras sus pies se hundían en una capa de grasa derramada que nunca se terminaba de limpiar. Para llevar a cabo su obra, Cristóbal mandó a forjar un instrumento único en las fraguas más oscuras de Oruro, un escalpelo de plata potosina fundido con esquirlas de obsidiana negra. Se decía que el metal había sido enfriado en la sangre de cóndor. Cada vez que el aire rozaba el filo, el escalpelo emitía un tono agudo, una frecuencia que parecía entrar directamente en el cerebro de las víctimas, anulando su voluntad antes de que el primer corte tocara su piel. Cristóbal se transformó en un fantasma. Adoptó una máscara de cuero de vaca sin facciones, solo con 2 agujeros negros para los ojos, impregnadas con aceites de mandrágora y floripondio. Cuando aparecía en los tambos, posadas de los indígenas, su presencia era precedida por un frío antinatural. No caminaba, parecía deslizarse, una sombra más alta y oscura que los demás. El rumor se esparció como pólvora. El cari-cari había llegado a la villa imperial. Ya no eran desapariciones, eran hombres que volvían a sus casas con una cicatriz perfecta en el flanco, hombres que, a pesar de comer, se consumían como velas, perdiendo la voz, la fuerza y finalmente el alma. El guamán no rezaba, él negociaba con las fuerzas que estaban antes que la primera piedra de Potosí fuera puesta. Para su ritual, se encerró en el patio de una chichería que olía a fermento y olvido. Dibujó un círculo en el suelo no con tiza, sino con ceniza volcánica y polvo de huesos de los antiguos guerreros. El ritual fue una batalla silenciosa. El guamán sacó su uncuña, un paño sagrado, y extendió hojas de coca que no eran verdes, sino negras, cargadas de la rabia de los mitayos enterrados vivos. Empezó a masticar, pero no para alimentarse, sino para entrar en el vuelo del cóndor. Sus ojos se pusieron blancos y su piel empezó a vibrar. Invocó a los achachilas, los abuelos de las montañas. El aire alrededor del guamán empezó a girar, levantando el polvo en un remolino que parecía tener cara. El yatri hundió sus manos en un brasero de cobre lleno de itapuyú y resina de cao. No se quemó, sus manos se tornaron de un color de bronce incandescente. Estaban cargando su propio cuerpo como una trampa eléctrica. Cada vez que exhalaba, un vapor denso salía de su boca. Formaba una niebla que buscaba a Cristóbal por los callejones. Guamán no era un hombre, era una extensión del Cerro Rico, una raíz profunda que esperaba el momento justo para atrapar al parásito que le estaba robando la grasa de sus hijos. La cuarta noche, la neblina fue más espesa que nunca. Cristóbal, cuya piel ahora brillaba como una juventud sobrenatural pero antinatural, sintió la presencia de Guamán. Entró en la chichería como una ráfaga de viento helado. El escalpelo de plata vibraba con una intensidad maníaca. Nunca había tenido una víctima con tanta esencia vital. Pero al acercarse al cuerpo de Guamán, el aire se volvió sólido. Las velas se apagaron con un siseo, dejando la habitación en una oscuridad absoluta. Cristóbal levantó el escalpelo, pero antes de bajarlo, la mano de Guamán, una garra endurecida por el frío de la puna, le apretó la muñeca,
El hueso de Cristóbal crujió como madera seca. Has robado la luz de otros para alimentar tu propia sombra, dijo Guaman, y su voz no salió de su boca, sino que retumbó en las paredes de piedra. El cerro rico te dio su plata, pero ahora reclama su tributo. Guaman sopló un puñado de yimpi, polvo de cinabrio y minerales sagrados, directamente sobre los ojos de la máscara de Cristóbal. El efecto fue devastador. El sebo acumulado en el cuerpo del fraile, los cientos de litros de grasa robada que lo mantenía joven, empezaron a entrar en combustión interna. No era un fuego común, era un calor químico que derretía la carne desde adentro hacia afuera. Cristóbal huyó, dejando tras de sí un rastro de vapor espeso con olor a cera quemada. Corrió hacia su laboratorio subterráneo, gritando en un latín deformado por el dolor. Al llegar a su espejo, vio su rostro. El horror se estaba deslizando hacia abajo, sus rasgos se borraban, sus dedos se fusionaban. Intentó beber sus elixires, pero sus manos ya eran solo muñones de grasa líquida. En un clímax de agonía, su cuerpo explotó en una llamarada azulada, que no quemaba los muebles, sino que transformaba la materia. El fraile se convirtió en una pira humana que, en lugar de cenizas, dejaba una sustancia cerosa que se solidificaba al instante. Cuando los guardias finalmente derribaron la puerta al día siguiente, el laboratorio estaba en silencio. En el centro se erguía una columna de sebo petrificado de 3 metros de altura, una formación grotesca, donde todavía se distinguía la forma de un hábito dominico y una cara estirada, congelada en un girito silencioso. La plata del escalpelo, fundida por el calor sobrenatural, había quedado incrustada en el pecho de la estatua, latiendo débilmente con una luz fría. Dicen que el sótano fue tapiado, pero cada vez que el cerro rico tiembla, la estatua de sebo exhala un suspiro que recorre las alcantarillas de Potosí, buscando el aliento de vivos. Potosí ya no es la capital del mundo, y la capilla de los desamparados hoy es solo el polvo y silencio. Pero la ambición de Cristóbal, esa no murió, cambió de forma, cambió de nombre, pero sigue ahí, latiendo en el pecho de aquellos que estaban dispuestos a vaciar a los demás para llenarse ellos mismos. Dicen que el sótano donde quedó la estatua de sebo nunca fue encontrada del todo, que las autoridades coloniales lo sellaron tan bien que borraron los planos. Pero a veces, en las noches más frías, los vecinos del casco viejo piensan sentir un olor dulzón, como a vela derretida, saliendo de las alcantarillas. Esto fue Sombras en el Umbral, y si alguna vez caminas por una ciudad antigua y sientes que el aire se pone pesado, que la neblina te abraza demasiado fuerte y un escalofrío te recorre el costado, no te detengas, no mires atrás, porque el fraile puede estar acechándote.